Estimados estudiantes, a continuación tendremos el tema de temperatura y dilatación térmica. El contenido será temperatura, termómetros, teorema de Tales, escalas termométricas, expansión térmica, expansión lineal, expansión superficial, expansión volumétrica. Como capacidad terminal, tendremos que, al finalizar la sesión, estarán en la capacidad de comprender las diferentes escalas utilizadas, así como entender los fenómenos de expansión y compresión que se dan en la naturaleza. Vamos con algunas situaciones. Aquí tenemos dos casos y observa que en el caso 1, en la situación A y en la situación B, están usando la mano para saber cuál está a menor temperatura. Observemos que en el primero tenemos un tubo de metal y en el segundo un tubo de plástico. Bueno, lamentablemente la mano no es un buen instrumento para medir la temperatura, pues la piel mide la rapidez de transferencia de energía por calor y no la temperatura. Ahora, en el siguiente caso, estamos juntando dos líquidos que están a diferente temperatura y la pregunta sería: ¿qué pasa si mezclamos agua caliente con agua fría? ¿Qué temperatura presenta la mezcla? Bueno, obviamente al mezclar dos sustancias que están a diferente temperatura, después de un tiempo ambos llegarán a tener una temperatura de equilibrio, una temperatura intermedia. ¿Qué quiere decir? Será obviamente menor que la temperatura máxima y mayor que la temperatura mínima. Ahora tendremos algunas definiciones importantes, como el contacto térmico. Es aquel contacto físico que permite el intercambio de energía debido a la diferencia de temperatura. Vamos a ver ahora el equilibrio térmico, situación en que dos cuerpos no intercambian energía en forma de calor o por radiación electromagnética cuando están en contacto térmico. Complementa el de arriba. ¿Qué quiere decir estas dos definiciones? Pues simplemente que si dos objetos están a diferente temperatura, al estar en contacto, pues llegará a un punto en el cual ambos van a tener la misma temperatura. ¿Qué quiere decir? Que el objeto que está a mayor temperatura va a ceder calor de manera espontánea al objeto que está a menor temperatura. Para que quede un poco más claro, daremos a entender la ley cero de termodinámica, la cual dice: si dos cuerpos A y B están por separados en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué quiere decir? Tengo tres objetos, pero dos no están en contacto entre sí. En este caso sería el sistema A y B, pero ambos están en contacto con C. Bueno, pues si A está en equilibrio térmico con C y C está en equilibrio térmico con B, A y B también lo van a estar. Temperatura. Bueno, pues vamos a definirlo como la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros. Ahora, dos objetos en equilibrio térmico, uno con otro, estarán a la misma temperatura. Entonces, la temperatura define si se transfiere o no energía en forma de calor de un objeto a otro cuando están en contacto térmico. Las imágenes que presentamos a continuación son disipadores de calor. Oye, ¿y eso es importante? Claro que sí. ¿Dónde lo encuentro? Generalmente vas a ver estos instrumentos, estos aparatos, estos disipadores en aparatos electrónicos. Uno tantos es tu computador. Ahora veremos los termómetros. ¿Y qué es un termómetro? Es un instrumento que sirve para medir la temperatura. Uno muy habitual es un tubo capilar lleno de mercurio o alcohol. Basa su funcionamiento en el principio de que alguna propiedad física de un sistema cambia a medida que varía la temperatura del sistema. Algunas propiedades que cambian con la temperatura son el volumen, dimensiones, presión, resistencia eléctrica y color. Ahora, tú dirás: ¿y si tengo que medir algo superior a los 100 grados Celsius, podría usar un termómetro de mercurio o alcohol? Pues obviamente no. Ahí usamos estas tiras bimetálicas. Al tener diferente coeficiente de expansión, uno se va a dilatar más que otro. Entonces va a formar esa curva. Y bueno, pues se puede calibrar para medir temperaturas superiores.
Para la calibración de termómetros, bueno, ya mencionamos que en el anterior hay pequeños problemas, ¿no? Por ejemplo, el mercurio se congela a los menos 39 Celsius, que quiere decir que a esa temperatura se solidifica, y el alcohol se evapora superando los 89 grados Celsius. Generalmente sí es común usar puntos estables, ¿no? Como el vapor de agua a los 100 grados o el hielo a los 0 grados. Pero algo que es un poco más exacto son los termómetros a gas, los cuales, como es un gas, siguen esta ecuación, la cual dice que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Ahora veremos el termómetro de gas y la escala absoluta. Ahora, los termómetros a gas son obviamente más exactos, pues obviamente se llenó 3 termómetros de gas con diferentes gases, y extrapolando esos datos usando la poderosa matemática en un gráfico, pues se llegó a determinar que el cero absoluto debiera estar a los menos 273.15 grados Celsius. ¿Y esto, profesor, para qué sirve? Bueno, ahorita vamos a ver que hay dos tipos de escalas, las relativas y las absolutas. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues las relativas son las que usamos comúnmente, los que no somos científicos, tu papá, tu mamá, bueno, si es gente común y corriente, pues lo va a usar. Yo también lo uso. Pero si quisiéramos hacer cálculos termodinámicos, ahí no nos sirven los grados negativos. Entonces tengo que usar escalas absolutas. Bien, pasaremos a la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver, las escalas relativas, la Celsius y la Fahrenheit, tienen grados negativos. Y es que, por ejemplo, la Celsius usó el 0 Celsius como el punto de fusión del agua cuando se solidifica y el 100 Celsius cuando se evapora. Ahora el Fahrenheit, ¿por qué no tiene lo mismo? Bueno, es que en el caso de Fahrenheit juntó cloruro de sodio y hielo y llegó a una temperatura mucho más baja que el 0 Celsius, y para él ese fue su cero. Y los 100 grados Fahrenheit, bueno, pues es la temperatura del cuerpo humano. Por eso acá el 100 no está pues con el agua. Ahora, si puedes darte cuenta, la Kelvin y la Rankine ambos arrancan con el 0. Van a ser bastante utilizadas cuando hagamos termodinámica. ¿De acuerdo? Ahora, esta relación que vemos en la parte derecha se da pues usando el teorema de Tales, ¿no? Y es que si nos damos cuenta que del 100 al 0 hay 100 unidades. Y en el caso de Fahrenheit, de 32 a 212 hay 180 unidades. En Kelvin también hay 100 y en Rankine 180. Si simplificamos eso, pues nos da 5959. Profesor, ¿y por qué menos 32? Porque aquí ya tenemos 32 de más. ¿Por qué menos 273.15 en Kelvin? Porque aquí tenemos 273.15 de más. Y en el Rankine, caso análogo. Metales, acordémonos de tus amplios y vastos conocimientos en matemática, pues relaciona lo que son segmentos entre paralelas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que el segmento AB es a AB', como BC es a BC'. Expansión térmica o dilatación. ¿Qué viene a ser? Pues el aumento en las dimensiones que tienen algunos objetos, producto de la variación de temperatura. Un ejemplo común es el que estamos viendo en los rieles del tren, ¿no? También, si te has dado cuenta, las veredas que están por tu casa tienen pequeñas líneas, ¿no? Pues justamente es para protegerlos de la expansión térmica. Expansión lineal. ¿Cuándo se ve esto? Generalmente en varillas, cables, ¿no? Objetos que evidentemente son más largos que el ancho o el alto que tienen. Ahora, si podemos verlo, la variación de longitud, que es ese triangulito, es directamente proporcional al coeficiente de expansión térmica, a la longitud inicial y a la temperatura. Ahora, si yo quiero la longitud final, entonces usaré la otra fórmula. Y diré que la longitud final es igual a la longitud inicial por paréntesis 1 más coeficiente de expansión por la variación de temperatura. Aquí, mucho ojito, los libros tienen el coeficiente de expansión lineal y lo más normal es que tenga el coeficiente de expansión volumétrico. Y el primero se representa por la letra griega alfa y el segundo por la letra griega beta. Ahora, profesor, a mí me dijeron en mi academia que era alfa, beta y gamma. Bueno,
hay una pequeña variación, ¿no? Y en la academia pues lo veían. Acá en los libros que tenemos de física, generalmente van a trabajar esos dos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el alcohol, el benceno, acetona, ¿no? El aire, pues no tienen coeficiente de expansión lineal, solo tienen volumétrico. Ah, ya, pero en cambio los sólidos sí. Entonces, por eso estos libros generalmente lo ponen solamente en esos dos, ¿no? El lineal y el volumétrico. Superficial, bueno, la fórmula no es nada diferente a la anterior. Lo único que cambia es que el coeficiente de expansión, como acá tiene dos dimensiones, largo y ancho, es dos veces el lineal. Lo demás es igual. Mira la fórmula que tenemos aquí. El área final es igual al área inicial por paréntesis 1 más 2 alfa, dos dimensiones, por la variación de temperatura. De expansión volumétrico, observemos aquí, en el caso de los sólidos es casi tres veces el coeficiente de expansión lineal. En varios lo es, ¿no? En algunos cambia un poco, pero la fórmula sigue siendo básicamente el mismo, ¿no? La variación de volumen es igual al coeficiente de expansión volumétrico por el volumen inicial por la variación de temperatura. Y el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más paréntesis 3 veces el coeficiente de expansión lineal por la variación de temperatura. Nos vemos en la sesión de clase.